al fondo, ¿no? En esas montañas azules que no alcanzamos a distinguir si hay o no ocupación, el cielo, las nubes, el sol, ¿no? El tránsito del sol, las sombras. Entonces, este paisaje es el reflejo de exactamente eso, ¿no? La interrelación entre lo natural y cultural. Y vean ustedes también que aquí es muy importante, no lo voy a dejar de decir nunca porque necesito hacer conciencia en ustedes, que todo el paisaje tiene un punto de observación y nosotros somos el observador, ¿no? También los habitadores también hacen observación, pero cuando uno los va a estudiar, uno es el observador, uno es el que pone las reglas. Entonces, las reglas tienen que venir en función de todo lo que vamos a ver, ¿no? En esta presentación. Eh, como espacio es el lugar, es su naturaleza en donde vivimos y que llenamos, perdón, o construimos. Nosotros como seres humanos, no como profesionales, ¿no? Es el lugar y su naturaleza en donde vivimos y que llenamos o construimos, ¿no? Le damos contenido como se aprecia en la imagen. Primero lo delimitamos. Sin delimitación no se puede identificar el espacio. Es una de sus propiedades sustanciales. Eso es fundamental. Es como quien lo notifica, ¿no? Para poder eh, construir en algún sitio, hay que, pues así se hace en todos lados. Primero ponen las mojoneras, ¿no? Definen el polígono, que es la propiedad que se va a construir o intervenir, y entonces ya se procede a lo que sigue. Igual, y no importa la escala, este paisaje esta es una fotografía y luego trabajaba para pintura, ¿eh? Si este paisaje que vemos aquí también está delimitado, no tiene sus divisiones, ¿no? Que son políticas, pues, no, de propiedad, perdón, que son estas, y que juntos conforman un paisaje mayor, ¿no? Nosotros los que estudiamos, los que observamos, tenemos que delimitar qué parte de esto, ¿no? Vamos a trabajar. La escala local, ¿no? Individual o familiar de un propietario, o la escala de toda la región o de una parte de la región. Pero nosotros tenemos que ponerle un límite al área que vamos a trabajar, si no, no podemos estudiarlo, no le podemos asignar términos, ¿no? Que nos permitan observarlo y decir, ah, ok, este paisaje es tal, tal, tal. Si no se diluye, se pierde. Entonces, delimitarlo es fundamental, ¿no? Es conocer claramente los límites que le establecen las personas que lo viven y que lo han construido, pues es el primer paso, ¿no? Después lo significamos, estoy del lado de quien construye, y le atribuimos sentido a las cosas que construimos en él y cómo las usamos, ¿no? Entonces, cuando construimos, invertimos, no nada más recursos físicos, no materiales, económicos, sino también sentido, este, emociones, construimos incluso por necesidad, por alguna necesidad o por alguna intención, y no nada más el lote que habitamos, ¿no? La ciudad que hacemos, el parque que compartimos, en fin, todo eso al construirlo, vivirlo y reconstruirlo todos los días, lo significamos y entonces le atribuimos sentido. El sentido es individual y colectivo siempre. El sentido que le atribuimos a los espacios, hasta la calle, la banqueta, ¿no? Es mi percepción, mi manera de verlo, como yo me relaciono con ese lugar, y también es colectivo porque lo comparto, ¿no? Incluso mi casa o su casa, incluso el domicilio, ¿no? La habitación, la compartimos con otras personas en muchos casos, comúnmente. En otros quizá no. Y la ciudad igual, ¿no? Y entonces en el colectivo construimos el sentido colectivamente cuando no, hasta con las miradas, ¿no? Cuando intercambiamos una mirada, cuando tenemos un momento de identificación y puede ser inmediato rechazo o no, ¿no? Y con todo lo que está en ese espacio, ¿no? Sin querer, lo revisamos, digamos, le pasamos lista, cada vez que pasamos por él o que lo habitamos, le pasamos lista, confirmamos, hacemos vigente todos estos signos y de sentido,
y entonces nos reidentificamos con el lugar, ¿no? Esto es un proceso que parece obvio, que ni siquiera lo desmenuzamos ni lo decimos, y es fundamental para el arquitecto paisajista saberlo, porque lo tenemos que reconocer, ¿no? Es parte fundamental de lo que tenemos que reconocer que sucede para poderlo trabajar. Tiene forma, composición, estructura, ya lo habíamos dicho, ¿no? Estas partes, constituyentes e interrelaciones, y función, ¿no? Opera, tiene agencia. La agencia, por ejemplo, que tiene este paisaje es inmediata para dar sustento, ¿no?, a alguna familia, y en otra escala tiene impacto, tiene una función, opera, tiene agencia en un colectivo de agricultores y en una economía, ¿no?, por ejemplo, local. Voy a pasar la que sigue. No puedo pasar la que sigue. Así aquí. Ahí está. Este disco lo generé yo y un grupo de chavos que me echan con el que estamos trabajando esto de la caracterización. Ellos ahorita empezamos a trabajar en un proyecto para la caracterización del bosque de Tláhuac, no sé si les conté, durante el paro. Y, y se lo entregamos a la SEDEMA, nos falta terminar algunas cosas, pero para que pudiera ser claro cuál es la noción de paisaje con la que estamos trabajando, pues me echaron la mano a concretar este disco, ¿no? Eh, este disco es la síntesis de lo que yo creo que es paisaje. No es, como ven ustedes, es multicapa, ¿no? Multisentido, multifactorial y desde luego es complejo, no complejo de complicado, sino complejo de una composición que interrelaciona eh, componentes y elementos de diversa naturaleza. Entonces, aquí en la parte exterior del disco está lo que formas de vida, visión del mundo, valores y principios, que es la capa. Nosotros, como seres vivos, ¿no? Como seres no nada más vivos, humanos, no nos podemos sustraer de esto. Esto es lo primero que nos permite relacionarnos con el mundo exterior, ¿no? Las formas de vida, la visión del mundo y valores y principios. Esos no los construimos solos, como bien lo saben, sino los construimos históricamente y de manera colectiva. El principios y valores no los dejamos de colocar, no están obviados. Déjenme, sí. Todavía tengo aquí, no, ¿verdad? Es que si alguien toca, porque se han salido compañeros, si alguien toca no puedo ver. Bueno, ojalá aparezca en la pantalla. Entonces, ven ustedes que están todos estos principios que atraviesan nuestra idea del mundo, desde luego, la individual y la colectiva, y cómo vemos, ¿no? Cómo nos aproximamos. Eso sí es, siempre nos aproximamos con algunos ideales o con algunas ideas al medio, al espacio, ¿no? Y entonces, estas son las que yo resalto para que tengamos presente siempre en la mesa, para poder, como arquitectos paisajistas profesionales del paisaje, entender el paisaje, que tiene que ver con sostenibilidad, bienestar, ¿no?, de las personas, equidad, biodiversidad, dignidad, belleza. Entonces después vemos en el disco que está lo natural y lo cultural, que trabajan operan, digamos, ¿no?, en un mismo nivel. Lo natural, como saben, son todos los rasgos biofísicos, y lo cultural tiene estas dimensiones que son política económica, social y perceptual. La política económica incluye lo legal y lo productivo, pues, ¿no? El social tiene que ver con los grupos, las prácticas y la historia, ¿no? Historia, memoria. Y lo perceptual con lo sensible, lo sensorial, pues, ¿no? No lo sensible, lo sensorial, el táctil, sonido, olfato. Trascender esta capa nos lleva a conceptos de lugar, identidad y patrimonio.
¿no? ¿Por qué? Porque ahí ya tiene sentido, podemos, el espacio ya tiene sentido para las personas, incluso para nosotros que lo leamos, pero para las personas que lo habitan y lo construyen, y entonces deja de ser espacio y se convierte en lugar. Los lugares son lugares significados, simbolizados, que forman parte del repertorio de espacios de identidad, ¿no? Que dan identidad, este, local, individual y social, ¿no? Filiación, por ejemplo, de multiescalar, y que además dan sentido, desde luego, al patrimonio. Y todo esto es finalmente lo que significa paisaje, ¿no? Si me quieren interrumpir para lo que sea, por favor me interrumpen, ¿eh? Ni los veo, pero con mucho gusto. O sea, no sé qué tengan que hacer, pues me interrumpen, literalmente. Gracias. Eh, ya sé qué voy a hacer yo. Es que sí estoy un poco, bueno, no, bueno. Conceptos básicos, paisaje y caracterización, seguimos. Leibniz dice que el espacio es algo puramente relativo. Es un orden de las coexistencias, ¿no? Orden de cosas que existen al mismo tiempo, como lo vimos en el disco. Y es disco por eso, porque suceden al mismo tiempo, ¿no? Permite la sincronía. Y es relativo porque porque uno lo ve, porque uno lo aprecia, porque uno, pues ahí está, Einstein, ¿no? Que lo quiso describir y entonces plantea una propuesta de cómo leerlo, cómo percibirlo, ¿no? Y entonces eso es puramente relativo. La sustancia existencial del espacio está anclada en el orden. Esto es fundamental para nosotros los arquitectos y paisajistas. La sustancia existencial del espacio está anclada en el orden. Todo tiene un orden. Déjenme ver si. No, les tengo unas imágenes adelante. Un orden específico atribuido por la naturaleza y por los que nos antecedieron. Entonces, la naturaleza tiene un orden. Las cosas suceden, ¿no? Aunque surgieran espontáneamente por el Big Bang, se fueron ordenando, ¿no? La constante interrelación entre unos componentes y otros fueron dando lugar a los siguientes fenómenos, ¿no? A los siguientes sucesos y, desde luego, conformando una estructura con cierta forma que tiene función para seguir siendo productiva, ¿no? Digamos. Entonces, la naturaleza tiene un orden legible, comprensible, que se ve a través de los patrones, ¿no? Y las personas, nosotros que construimos, bueno, los seres humanos, también han edificado, han construido, han moldeado el espacio con base en ciertos órdenes, ¿no? A lo largo de la historia, pues el orden ha cambiado, pero el orden está ahí, también generan patrones, ¿no? Entonces, por lo tanto, está definido a partir de sí mismo, o sea, está situado. No podemos llegar con una idea de, pues entonces esto es así, siempre es así, ¿no? Como hacíamos antes. Incluso ya hasta me resulta difícil explicarlo, porque creo que ya no pensamos así, pero antes la cartografía, por ejemplo, definía cómo debería estar el espacio, ¿no? Y entonces hacía levantamientos y registraba las características del espacio, pero también la metía en una retícula con cierta escala, con ciertas medidas, con una simbología arbitraria y atribuida desde fuera, y entonces eso generaba un orden un poco artificial. No, todo lo que hacemos cotidianamente, incluso nuestros recorridos, tienen un orden, ¿no? El orden del tiempo, el orden del schedule, del calendario, ¿no? Y entonces todos esos se hilan, ¿no? Se entrelazan para generar la idea de paisaje, ¿no? No tanto de espacio, porque no es en blanco, no es vacío, sino está contenido, está significado, ¿no? Simbolizado, digamos. Y es el que percibimos, entonces llamémoslo ya de siempre paisaje. El orden es relacional, sin duda. Está dado por la posición, distancia, dimensión de las cosas que tienen con base en una proporción, ritmo, secuencia. ¿Esto les parece familiar? Espero que sí, porque es parte de nuestro vocabulario para diseñar, ¿no?
es parte del vocabulario compositivo. Entonces, si entendemos y visualizamos que lo que está allá afuera tiene una composición, ¿no? Con base en un orden y sus reglas, que no tiene nada que ver con lo que yo sé o no sé, sino que está dado in situ, entonces podemos asimilar que tenga patrones propios y que el estudio tiene que ser de ahí, ¿no? Hacia arriba, o sea, del lugar hacia afuera, hacia la distancia del observador, ¿no? Entonces, lo que nos da a nosotros, lo que nos permite identificar en primera instancia las características del orden, ¿no? Y las dinámicas que fluyen, son invisibles esas dinámicas y toda su energía, digamos, que fluyen debajo, detrás o en el proceso de generar estos patrones, pues lo vemos, nuestra primera forma de aproximación, que es visual, pues lo podemos identificar a partir de ciertos patrones, pero lo inmaterial, por ejemplo, los ideales que generan esos patrones de lo construido, pues los tenemos que buscar, hay que indagar debajo, ¿no? Entonces tenemos que hurgar otros, en otros lienzos, por ejemplo, el de la historia, el de la arqueología, el de la, el de la antropología, el de muchos otros, ¿no? Que nos van a explicar la forma de los patrones y el lenguaje de ese orden. Entonces, espero ser muy clara y enfática en que el orden está ahí. No podemos llegar y suponer que vamos a resolver o aportar una propuesta, ¿no? De diseño, de ver, ¿no? Y de ver a la distancia. Si no lo hemos visto, si no hemos estado ahí, si no hemos sentido, si no conocemos verdaderamente el sentido de ese orden en el lugar, ¿no? Está de más quizá decirles que desde luego que las formas de vida pues son un patrón, ¿no? En el espacio y generan un tipo de orden que vamos a ver en imágenes más adelante. Nunca, entonces, nunca, no, como no se los puse gigantesco, nunca se puede definir a priori. Nunca, jamás que los encarcelen, que los envenenen como el ratoncito, que eso me tiene loca. Eso, por ejemplo, es de lo que platicábamos, voy a hacer un paréntesis, de lo que platicábamos desde la primera clase. Para poder eliminar un ratón que está en mi casa, hay que matarlo. O sea, me tiene loca esa idea. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? ¿Cómo puede ser que un ser vivo tenga que atentar contra otro porque no lo quiere en su... Me tiene mal. No coincido todavía con eso. Y eso es parte de lo que nos ha llevado toda la ciencia, nos lleva a este punto en el que a mí me duele la panza porque no entiendo que para poder vivir yo bien y tranquila y dormir, ¿no? Tengamos que matarlo. No sé si me explico, pero es una cosa trascendental. O sea, eso hemos hecho, desplazado especies nativas de flora y de fauna, desplazado a otros, ¿no? A otros grupos humanos, de personas, por, porque, porque no me convienen, porque no me siento bien. No, 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 no. Bueno, ya voy a cerrar mi paréntesis. Todavía no resuelvo esa parte. Cuando la resuelva se las comparto porque tendrá una trascendencia muy importante en mi forma de entender también mi relación con el paisaje, ¿no? Profesión. Entonces, nunca se puede definir a priori. Se revela a partir del espacio mismo y sus caracteres, bueno, y los caracteres o atributos, rasgos, ¿no? Y acuérdense que son, ahí se me traslapa, aquí está. Acuérdense que son localmente definidos. Bueno, la que sigue. El orden espacial está dado por las particulares formas de vivir de cada quien, desde luego ya lo vimos, modelamos el medio y usamos recursos. Y modelamos el medio desde varios frentes, digamos, o desde con varias herramientas, desde el nivel legal, ¿no? Hasta con la cuchara y el jardín, ¿no? Hasta la idea de cómo queremos pintar una recámara. En fin, entonces, modelamos el medio y usamos recursos. ¿Cuáles recursos? Los que tenemos a la mano. Eso también está en la definición de paisaje, por eso es muy importante. Y el modelaje, yo trabajo en escala más bien regional, ¿no? Entonces, cuando modela uno el medio,
y entendemos que otros los han modelado, se inscriben en varios niveles, ¿no? de acción, desde los legales, que dan la posibilidad de hacerlo, determinan qué uso sí o con qué herramientas, y hasta los, como decíamos, hasta los particulares. Tiene que haber convenciones particulares, comunitarias, que, que acuerden, ¿no? Cómo se va a hacer este modelamiento del medio. Por ejemplo, algo muy específico, muy práctico, es en algunas áreas públicas. Que trabajamos con una tesis con Carlos Torres, el paisaje procesional de la fiesta del Señor del Calvario en Culhuacán. Y entonces es increíble ese paisaje, de veras es increíble. Todo el calendario civil está, está amarrado al calendario religioso. Son 8 barrios que reconoce la administración pública y 11 barrios que reconoce la tradición. Esos 11 barrios, pues claro, ni los pelan a la de la administración pública en las prácticas rituales, pero sí los afecta cotidianamente por el agua, ¿no? Por el abasto de los servicios. Bueno, pero los 11 barrios participan en este calendario y se turnan y se rotan, y entre ellos definen, por ejemplo, cómo su propio patrono, ¿no? Y su fiesta participa y se vincula con la general, que es la del Señor del Calvario, que es en abril. Y entonces, ¿cómo participan? Quiere decir cómo aportan. Y entonces, en su fiesta patronal, que es eh, específica, como ustedes bien saben, la comunidad decide qué actividades van a hacer, ¿no? Si comidas, y cómo van a adornar, cómo van a decorar el espacio público para hacer su propia procesión interna. Y entonces eso en otro tiempo se va a vincular con la procesión general que une, perdón, a los 11 barrios. Entonces, todo esto modela el medio, le da sentido, simbolismo, una carga bárbara, ¿no? A partir de esta práctica, y usan sus recursos, ¿no? Deciden juntos qué recursos usar y los usan. Eso es un tipo de modelamiento social práctico cotidiano que pues casi ni vemos, ¿no? Ni volteamos a ver. El día que vi en esa procesión, y parte iban a caballo, en Avenida Tláhuac, no daba yo crédito. En Avenida Tláhuac los caballos circulaban entre el área peatonal, que es muy angosta, y una reja, ¿no? Una malla ciclónica. Y los caballos, bueno, con toda la dignidad y porte, insólito, increíble, ¿no? Bueno, nuestro trabajo de esa tesis era generar espacios dignos para que todo eso pudiera suceder en armonía, bien, ¿no? Dignamente. Faltaban espacios con suficiente dimensión para circular, accesibilidad universal, sombras, en fin. Bueno, Heidegger dice que habitamos porque vivimos. Vean, léanlo, por favor. Es chiquitito, habitar, construir y diseñar, es chiquitito. Este, o sea, no son más de 70 páginas. Lo tengo, el que le interese, por favor, me dice. Es más, ni les voy a preguntar, no importa para que no. Se lo subo al Google Classroom. Heidegger dice que habitamos porque vivimos y construimos, cuidamos el lugar que vivimos. Entonces, es un ciclo, ¿no? Entonces, nuestro sentido de vivir está porque construimos, vivimos, o construimos, cuidamos, o sea, es la misma cosa, el lugar que vivimos. Esto es importantísimo, porque esto lo hacen todas las personas, no solo el arquitecto constructor, no. Todas las personas construyen, viven y cuidan todos los días los espacios que habitan y les dan, como les digo, sentido, y eso le da sentido a su propia vida, ¿no? En individual, familiar y colectivamente, ¿no? Y ahí es donde ven, donde trascienden los principios del disco que les puse: bienestar, dignidad, equidad, democracia, todas estas palabras mágicas. Eh, bueno, pues este es ahorita un paisaje que estoy trabajando, y esto es el espacio arbitrario, ¿no? Y donde hay un orden impuesto. La primera lámina es un mapa, el primer mapa del Códice Xolotl. Todo esto, aunque ustedes no lo... ¡Ay, cómo no se los puse!
charros. Bueno, este, todo esto, aunque ustedes no lo crean, es la cuenca central de México. Llega desde aquí, que ya está roto, desde Cuernavaca hasta Mestitlán, ¿no? Que está aquí. Y aquí están todos esos lugares, Huejotzingo, Texcotzingo, este, no, Huexotla seguro no lo conocen en mi espacio de trabajo, Tenayuca, aquí está Azcapotzalco, todavía no está fundado, es Altepetl, entonces todavía no aparece. Estos son los lagos, Jaltocan está aquí, el lago de Texcoco, es un pango, Chalco, Xochimilco, aquí este es Culhuacán, ¿lo ven? Bueno, este es, aquí vemos un orden, es un paisaje, desde luego, es un paisaje tiene todos los atributos que les he dicho, combina lo natural, ¿no? Están representadas la sierra de Tlaloc, la sierra este, que continúa, para acá está Iztaccíhuatl y Popocatépetl, esta es la sierra Tlaloc. Esta, yo digo que desde donde está pintado este paisaje, es desde la sierra de Guadalupe, y entonces aparecen todos estos sitios. Este es donde está el ay, ahorita les digo cómo se llama esa sierra. Cuauhyacac, pero la sierra en general, ahorita les digo. Bueno, entonces, para poderse leer, ¿no? Para poder leer todo esto, tiene estos signos, convencionalismos, ¿no? Conocidos para claramente hay un elector, hay un público al que está destinado este mapa. Este mapa fue creado en 1540, 42, estiman los expertos, y entonces yo lo estoy trabajando desde luego con el sentido de paisaje y voy a analizar, no, ya está en eso, este, este glifo es un topónimo, hablando es el topónimo de Huexotla, que son 10 láminas las que conforman este códice, que conforme va evolucionando la historia, el topónimo va cambiando y se va transformando y va adquiriendo los atributos que el propio Huexotla, el lugar, también va teniendo conforme va creciendo, ¿no? Desde luego está minimizado, despreciado frente a Texcoco, este es Texcoco, porque los que cuentan la historia son texcocanos, ¿no? Y en la imagen de junto, es una de las terrazas en este paisaje, que están por aquí, cómo modelaron estas diferentes grupos, estas sociedades, cómo modelaron el paisaje en terrazas para poder aprovechar, hacer rendir el agua, ¿no? Que baja de la montaña y aprovecharlo ay, ya me perdí mi flechita, en estas zonas de cultivo, que bajara despacio y poderlo. Y esta es una mina, ¿no? Ya desde luego moderna, y entonces aquí hay otro patrón. Me encantan estas. Soy fan de las imágenes, me permiten ver muchas cosas. Aquí ven ustedes otro patrón, el de la comunicación, ¿no? El de transporte. Aquí es para conectar y poder llegar a las zonas de cultivo. Aquí ven ustedes un escurrimiento y para poder sacar el material, ¿no? Entonces, él tiene muchos significados, el propio patrón de comunicación en este sitio. Aquí vemos Tequesquinahuac, partecita de Tequesquinahuac, que es el pueblo donde están estas minas enormes, ¿no? Que ya ha ido transformando Tequesquinahuac este paisaje agrícola para darle paso a de las minas, que les deja, por supuesto, hoy mucho más dinero, ¿no? Recursos, sustento. Aquí hay otro patrón, ¿no? Desde luego, esta es una imagen de antier, de cuando no íbamos nunca y nadie había ido a la universidad, de la explanada, que esta es filosofía y letras, después sigue derecho, y híjole, me encantaba, incluso creo que publiqué, ¿por qué no lo podemos dejar así, no? Aquí está el patrón de la explanada, las islas que aparecieron después, parece ser que Andrea y Diana produjeron un artículo que pronto estará legible sobre el origen de las islas. Eh, la distribución, ¿no? El orden del proyecto de ciudad universitaria, pues aquí hay una parte, aquí vemos, ¿no? Una manera de vincularse por los vanos, por los balcones,
esta pérgola con el exterior, una loggia que le llaman, ¿no? Y cómo crecen las especies naturalmente, cómo invaden y cómo llegan y cuál es también tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido y tiene que ver con, si así lo analice, primero si lo vemos y luego tratamos de encontrar el patrón, ¿por qué solo aquí hay se me pierde, hay estas especies y no aparecen por acá y vuelven a aparecer otras, ¿no? De otro tamaño. Entonces tendríamos que buscar en el suelo, en la disponibilidad de agua, ¿no? En la profundidad de la roca, en el soleamiento. Entonces, esos patrones ya nos van a explicar, esos efectos, esos factores nos van explicando patrón de poblamiento, ¿no? Ni modo, ¿ven? Eso es de lo que es lo mismo, es la misma idea del ratón. Ay, Dios mío santo. Bueno, el paisaje es multidimensional, claramente, lo vemos, ya lo hemos visto. Y como vieron en el mismo disco, ¿no? Tiene varias dimensiones, como yo lo entiendo: natural, edificado, sociocultural, histórico y político, económico. Todos los elementos están entretejidos e interrelacionados. Voy a regresar acá. Ahí está, ¿no? Nosotros para poder entender los patrones, los tenemos que desmenuzar un poco sin aislarlos. Lo que hace Descartes y el cartesianismo y todo el racionalismo es aislarlos, separarlos, estudiar objeto por objeto y luego se le olvida integrarlos. Entonces ya compone con otro discurso, con otro lenguaje, con otra intención, y claro que ahí hay una manipulación terrorífica. Desde la clasificación misma, dice Foucault, cuando clasificamos estos patrones, estos elementos, este paisaje, lo clasificamos, lo encasillamos, lo metemos, hace la analogía de una cajonera, lo metemos en cajones, claro que ya lo desmembramos, todos los elementos pierden sentido, y es la manera en que lo objetivizamos y no lo apropiamos para convertirlo en otra cosa, ¿no? Eso no es el diseño, nunca, eso no es el diseño. El diseño es aprender de esto mismo sin desintegrarlo para mejorar con ese mismo lenguaje, eso mismo, ¿no? Entonces, están entretejidos e interrelacionados, dan forma y contenido al paisaje. Híjoles, a mí se me va el no, no veo un reloj. Por favor, alguien me dice qué hora es. Y es para las 8. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, entre tejidos interrelacionados y dan forma y contenido al paisaje. Otra vez, ¿no? Tienen esta estructura que tiene una forma y una función particular y global. Por lo natural son los componentes biofísicos. Es que este esquema es el que ya utilizo para poder hacer la caracterización, ¿no? Ahora lo estamos convirtiendo, ya lo convertí en una guía que se puede aplicar como metodología 2 en metodología 2 en la licenciatura, y espero que alguien, o sea, poderlo desarrollar iba a ser una chica de tesis, pero no sé si se va a bajar o no, pero ya está en camino de volverse algo utilizable, ¿no? Algo que tengan una herramienta que tengan a la mano para poder hacer esto, y bien sustentable, ¿no? Entonces, natural, edificado, sociocultural, historia, sociedad, cosmovisión, relaciones con la naturaleza, prácticas, saberes. Lo simbólico, dice Gifu Tuan, que está justo en la unión entre lo material y lo ideológico, ¿no? Y la cosmovisión. Justo ahí es donde aparece todo le atribuimos, no aparece, le atribuimos el simbolismo a toda nuestras facetas de la vida, y desde luego eso tiene una dimensión espacial, ¿no? Bueno, eh, donde estaba yo, saberes alimenticios, técnicas, todo esto. Y la dimensión política y económica, que como les decía, contribuye en el modelamiento. Tenemos que conocer cuáles son los marcos legales, ¿no? De ahora y sobre los paisajes que trabajemos. Yo ya he estudiado los de ese paisaje que les mostré, ¿no? Del mapa, porque es parte del orden, ¿no? Si no los conocemos, entonces somos ignorantes de esa parte y no podremos entender el patrón completo y no podremos dar soluciones que sean pertinentes, ¿no? Por lo tanto, el paisaje, desde luego, es multiescalar. Eso no sé si ya lo habíamos dicho, pero siempre entonces es multiescalar. Tiene un efecto local o una realidad local que se entreteje y se interrelaciona con factores que son
que se van a su vez interrelacionando a otra escala hasta que llegan incluso quizás a lo global. Ningún espacio está aislado y suelto de una realidad, ninguno. Esa manera de diseñar, este, em, como si fuera una hoja en blanco, ¿no? No, me encargaron el parque, me encargaron el parque, cito, de jardines en la montaña. Bueno, pues a ver qué hacemos. Entonces uno va y ve, ¿no?, la orientación y se regresa a su escritorio y entonces empieza uno a diseñar, hace uno levantamiento de árboles y tal como si, nada, yo voy a crear el espacio. No, no inventen. No, 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 no. Siempre hay una realidad suscrita a ese espacio. Está atado, entretejido en múltiples redes de sentido. Eso explica su forma, su contenido y sus transformaciones. Les volví a poner ese texto, ya no lo tienen que leer aquí, porque aquí es clarísimo. Este es un vaso regulador que está junto al bosque de Tláhuac, ¿no? Que les decía yo que trabajamos ahora en el paro con este grupo de alumnos. Y entonces, cuando hicimos la visita, pues esta foto está tomada hace unos meses ahí en el sitio. Este paisaje es resultante de todo eso, ¿no? Tiene sus componentes naturales, biofísicos, es parte de una humedad, de los humedales de Tláhuac, que a eso me voy a dedicar ahora. Estamos trabajando ya sobre Tláhuac y Chalco, con unas tesis de maestría y de licenciatura de urbanismo, y entonces el, el paisaje natural son humedales, ¿no? El paisaje, y tiene todos sus patrones. Tiene uno edificado, ¿no? Urbano-rural, que es toda la transformación que vino a raíz de en primerísima instancia de la construcción de las chinampas y de las redes de comunicación y tal, y entonces se fue moldeando para convertirlo en algo productivo, y aunque mantenía un tipo de diálogo con ese paisaje natural, ¿no? Y entonces se fueron interrelacionando, llegó otro factor y se fueron interrelacionando. Histórico, desde luego, había una visión originaria con la cual se moldeó este paisaje, e históricamente han venido diferentes prácticas y cambios en las formas de vida y en las formas de pensamiento que están aquí metidas, ¿no? Tanto es así que este ya es un vaso regulador abandonado, suelto, desconectado absolutamente del resto, del destejido, pues, del entorno. A nadie le importa, ¿no? Es un problema más que una oportunidad, ¿no? Digamos. Y desde luego política y económica, porque todas las políticas de planeación, de estrategias, ¿no? Las del PDU, las de los PDUs, pues los tienen este estado. O sea, esto es resultado también de las políticas y de los intereses económicos. La falta de la transformación o el cambio de sistemas de consumo y producción, pues ha generado el abandono de estos lugares y desde luego el crecimiento de las manchas urbanas, ¿no? Y con las manchas urbanas, pues el drenaje, las aguas residuales que han contaminado de manera muy seria estos lugares, desechos sólidos, es lo que estamos trabajando con las tesis, desechos sólidos que están también afectando estos lugares porque son rellenos, en fin, aquí hay una serie de capas, o sea, este paisaje es resultado de esto, ¿no? Y se ve esas capas, tengo unas fotos de Xochimilco increíbles. Me dicen qué precioso está. Y yo, cuando lo veo y veo los ahuejotes así tristísimos, con unas ramitas escuálidas, ¿no? Que están en proceso de morir. Eso no lo vemos, no lo observamos, no nos estamos poniendo atención en el detalle, en todos estos detalles que aparecen, por ejemplo, en esta imagen. Entonces, este paisaje otra vez es multiescalar porque, eso sí, por suerte, se vincula, se liga con el otro cuerpo de agua, ¿no? Elemento de agua que está ahí atrás, que es el lago de Jico, ¿no? Y después ya viene, se conecta con otra parte de un sector más grande del lago de Tláhuac. Ahora quiero decirles algo. Por subducción, compresión del suelo, o sea, sacamos agua, ¿no?, de la Ciudad de México por todos lados. Y entonces quedan estos vacíos, como ustedes bien saben, y el fenómeno de compresión, ¿no?, es lo que sigue. El peso del suelo
hace que se colapse y entonces hay una subducción que le llaman. Y este lugar, no este en particular, pero más adelante, el lago de Tláhuac tiene ya casi, ay, no les quiero inventar, pero algo así como en la parte más baja, 10 metros de hundimiento, y entonces el agua reapareció, el agua ya está ahí otra vez, como en la cartografía indígena que les acabo de presentar. Ya regresó el agua a este lugar por estos fenómenos, y entonces yo digo que es una increíble oportunidad. Claro, al tiempo que es un terrible problema para las personas que viven ahí porque aumenta el riesgo por inundaciones, ¿no? Y entonces no está padre que las personas que viven ahí y que además la planeación urbana sigue situándolos, o sea, sigue fraccionando, sigue generando ciudad, ¿no? Ahí, este, cada año las familias pierden su patrimonio por inundaciones, ¿no? O se daña. No, eso no debería decir. Ahí tiene que ver otra vez parte de este lenguaje inicial que yo les decía, dignidad, ¿no? Bienestar, derecho a un paisaje y a una calidad de vida. Bueno, ay, qué bueno. Eh, no tengo flecha, ya las. Es multifactorial, pues ya es casi obvio, ¿no? Un factor es un elemento o causa que actúa junto con otros, ¿no? Los factores no causan solitos. Si fueran elementos o causas que suceden solas, pues no pasa nada. Bueno, nadie ni las vería, pero como actúa junto con otros, ¿no? Eso trae unas consecuencias. Es lo que genera las dinámicas, ¿no? A consecuencia de las interrelaciones y de estos mismos elementos. Los factores que lo afectan y lo atraviesan al paisaje de lado a lado son cambio climático, seguridad alimentaria, estos son factores ideológicos, factores físicos. Hay diferentes tipos de factores. Los factores ideológicos son estos que atraviesan de lado a lado las ideologías o las cosmovisiones, y entonces tienen que ver con cambio climático, seguridad alimentaria, una política pública o ideológica, como dijimos, ¿no? Volvemos a decir entonces la realidad del paisaje es multiescalar siempre, siempre. No importa si estamos viendo como el caso de la tesis del chavo de la basura, es un urbanista, no importa si estamos viendo esto, ¿no? Y como esto aparece en un bordo o en una calle, eso desde luego tiene una repercusión en otros niveles espaciales. El país, ay, ya me pasé, y en las personas que los habitan, desde luego, ¿no? El paisaje es una realidad compleja que es construida por sus habitadores, tal como lo percibe su gente. Su carácter, ya lo habíamos dicho, es el resultado de la interrelación de las partes constituidas y dadas naturalmente. Las partes de cada aspecto, dimensión del paisaje son únicas e irrepetibles. Esto es lo que le da carácter del local a la escala micro, ¿no? Son únicas e irrepetibles. No importa si se parecen al de junto. Estas de aquí son específicas, particulares, responden pues a ciertos órdenes que probablemente difieran del de junto. Por eso tiene sentido la delimitada, ¿ven? Por eso es muy importante entender que tiene un límite, que están delimitados. Eso le da sentido. La percepción. Esto es importantísimo porque el paisaje es tal y como lo perciben las personas. El paisaje, no el espacio. El paisaje con el que nosotros trabajamos, Elena, es el percibido, ¿no? El que se moldea, se construye y se vive y se simboliza y se significa, y entonces lo perciben y lo vuelven a cambiar, ¿no? ¿Para qué? Para poderlo vivir, construir, como dice Heidegger. Entonces, siempre es percibido también, ¿no? Es la realidad, solamente tiene sentido a partir de la percepción de las personas. De otra manera no tiene sentido, no es absoluta, pues, ¿no? Es la realidad y guía en general de la conducta humana. Esa realidad que decimos, ¿no? Sí, es arbitraria, depende de un grupo, ¿no? Depende de una forma de vida, depende de esas personas que dicen cómo se van a relacionar con los demás. Entonces, eso es lo que guía la conducta de ese grupo, ¿no? La percepción implica procesos que determinan cómo los humanos interpretan lo que los rodea con base en datos pasados y presentes.
significativa porque es una representación mental del entorno y de su propia vida o identidad. Otra vez, la percepción implica procesos que determinan cómo los humanos interpretan lo que los rodea, con base en datos pasados y presentes específicos, lo que hace significativa porque es una representación. Entonces, ahí está. Aquí está. ¿Ven? No importa si es este mapa o una cartografía, aquí hay una representación, aquí hay datos pasados y presentes, el tlacuilo, el que representa, es experto en geografía, en historia, ¿no? Tiene que conocer los rasgos, tiene en simbolismos, en política, para saber el poder y cómo se relaciona. Esta es la llegada de este personaje que es Xolotl a este paraje y que entonces dice, ¿no? Esta historia que aquí estaba casi vacío y entonces por eso Xolotl y su gente, los chichimecas, se lo pudieron apropiar y incluso aliarse con estos que eran los toltecas preexistentes, los chalcas y los de Culhuacán, para poder establecerse aquí. Entonces, todo eso que decía, otra vez voy hacia adelante, esta lámina, ahí, implica procesos que determinan datos pasados y presentes. ¿Por qué presentes? Porque los vinculamos con lo que queremos hacer, cómo estamos viviendo y cómo vamos a comunicar, qué queremos comunicar y cómo queremos que sea esta forma de uso nuevo del espacio o una forma de vida de conductas diferentes, y entonces le imprimimos, ¿no?, lo que creo en el presente y lo hacemos significativo. El proyecto incluso, ¿no?, desde luego las personas todos los días, porque es una representación mental del entorno y de su propia vida o identidad. Y median valores, ¿no? Bueno, ahí dice, ¿se lo acuerdan de este? Ahí está, esta es una representación, es una interpretación de cómo un alumno, un chavo, vio salió, percibió, sintió un espacio que vive todos los días y lo tradujo en esta manera, ¿no?, de relacionarse de comprenderlo. Ay, aquí están, estas son todas las formas bueno, Nel, no, perdónenme, unas de las formas, de ese mismo lugar, lo generé yo, uní dos, no sé si puedo ampliarlo, no sé bien, pero uní dos cartas para poder tener un lado, es este lado, el de las montañas, de ese paisaje. Ay, no sé por qué se recortó en esta imagen, eso lo hace PowerPoint. Este es en esta figura, hacia ahí está el oriente, hacia arriba está el oriente. Es una cartografía de INEGI, el oriente está hacia la derecha, y entonces el norte está hacia arriba, y aquí lo que hice fue generé este mapa nuevo que no existe para poder darle continuidad a las líneas topográficas, entender a dónde llegaba el agua, ¿no? Y entonces poder comprender cómo este glifo que es chiquitito, luego se los enseño un grandote, que se vuelve un glifo grande, enorme y compuesto, ya tiene agua, tiene montaña y tiene sauces. Entonces, ¿cómo tiene sentido en este paisaje? Este es el vaso regulador, ¿no?, de Texcoco. Tiene en este paisaje que está aquí, ¿no? Y hay dos afluentes. Aquí se ve, casi no se ven las líneas azules que puse de los escurrimientos. Y necesitaba ver las cotas, ¿no? Y aquí está. Entonces generé esta representación que me es útil, ¿no?, para entender y modelar. Y es arbitraria, es igual de arbitraria que esta, y que esta, que es un mapa que hicieron, levantaron cuando vinieron en el siglo XIX un grupo de norteamericanos, y entonces hicieron este levantamiento, no confían en nuestros cartógrafos, bueno, topógrafos, y ¿cómo se llamaban? Ahorita les digo, y geógrafos. Entonces hicieron este levantamiento propio para ver sus inversiones aquí, y entonces retrasaron, ¿no?, el lago. Aquí está el Popo, el Ista, y aquí adelantito está el Monte Tlaloc. Y este es un mapa mental, otra manera de percibir, ¿no?, y de representarlo. ¿Ven? Es percibir y representar. Todo el paisaje se representa. Aquí está. Todo el paisaje tiene una representación. Aquí está, ¿no? Para poderlo nosotros comprender, lo representamos. Y entonces, este es un mapa mental ya del pueblo, de cómo ahí dice 17 años, ¿no? Una persona de 17 años, cómo
entiende su entorno inmediato, donde está la zona arqueológica, aquí donde está la iglesia, en fin, ¿no? Los sitios importantes, yo solo pregunté por los sitios importantes y entonces hicieron esto. Tengo infinidad, hay unos que son de todo el pueblo, hay otros que llegan hasta la montaña y no sale del centro histórico, ¿no? Aprender, entender, identificar y describir el carácter del paisaje, esa es nuestra meta, ¿no? Aprender, entender, con base en todo lo que, o sea, en haber entendido todo lo que ya les conté. Caracterizar es el proceso a través del cual se determina lo que importa del paisaje y por qué. Ay, aquí seguimos siendo el observador y seguimos tomando decisiones para la planeación. Entonces, por eso nunca debemos de soltarnos, ¿no? De los hacedores, de los habitadores de los lugares, porque nosotros somos los que caracterizamos, ¿no? Con base en su percepción, o sea, podemos usar todas las herramientas y métodos para aproximarnos a su idea de su paisaje, pero determina lo que importa del paisaje. Y entonces yo siempre pregunto, ¿lo que importa del paisaje para quién? ¿No? Es muy importantísimo esa parte. ¿Para quién? ¿Quién determina lo que importa de cada caso? Aquí, a ver, hay muchas participaciones en eso, desde la ley, ¿no? Desde los marcos regulatorios, los profesionales, los interesados en aportar recursos y los habitadores, los afectados o los que viven en ese lugar, que no tienen que ser afectados. Afectados no necesariamente es una palabra negativa, ¿no? Entonces, todos estos actores son los que determinan lo que importa de cada caso. ¿Cuál es el que le vamos a dar más peso? ¿No? O todos tienen el mismo peso, todos van a tener el mismo peso en cuanto que los hagamos trabajar juntos. Nosotros, los coordinadores, los gestores de los proyectos, somos nosotros. Entonces, todos todo lo que importa, porque los que tienen dinero creen que lo único que importa es su voluntad, ¿no? Y es que yo voy a hacer esto porque va a mejorar, sí, eso creen ellos. Entonces, hacerlos interrelacionarse, entonces genera un importar, ¿no? Sobre el lugar y las personas de cada caso. Sociedad o habitaciones o habitadores, perdón, con historia y sus valores son desde luego unos, el discurso público, político, con regulaciones y el dinero. Expertos con conocimiento, ahí estamos los otros, ¿no? Y habilidades para identificar cualidades, potencialidad y problemas. El principio fundamental de la caracterización es hoy por hoy, es el de la sostenibilidad. Desde luego que estos principios han variado en el tiempo, ¿no? Hoy es el de la sostenibilidad. Sostenibilidad quiere decir muchas cosas en manera de entender. Ahora ingresé hace un par de años a las ciencias de la sostenibilidad y en la UNAM, en el posgrado, y entonces al dialogar con otros, las tesis, los trabajos de tesis ahí se trabajan o se desarrollan multidisciplinariamente. No, por ejemplo, preferentemente no hay dos arquitectos o dos arquitectos paisajistas. Hay un arquitecto paisajista y hay un arquitecta, hay un geógrafo, hay un ecólogo, hay un biólogo, en fin. Entonces, así se construyen los tutoriales, ¿no? de las tesis. Y entonces, con esas discusiones, la verdad es que he aprendido muchísimo. Yo ya tenía una base, no la modifiqué tanto, afortunadamente no está tan mal. Y la sostenibilidad tiene que ver hasta con, o empezando por la calidad de vida, el sostenimiento, pero no nada más la calidad de vida, decíamos, de nuestra vida, ¿no? La calidad de todos los seres vivos, humanos y no humanos, la calidad de vida y de permanencia de lo inerte, ¿no? De lo que está ahí, que nos da a nosotros una calidad de vida. Entonces, sostenerse que sea sostenible en el tiempo, siempre en favor del bienestar, de la equidad, de las oportunidades, del ambiente, o sea, del todo, no solo de un grupo o no, de todo, de todo, o sea, es un equilibrio, ¿no? Eso es ahorita vamos a ver más adelante, pero hasta abajo, este, aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales, eso, todo junto. Tiene que haber un equilibrio en todo eso. Y eso entonces mantiene formas de vida libremente para que se desarrollen y se desenvuelvan como sea, ¿no? Y las naturales y las sociales y las antrópicas, todas, o sea, y deseablemente
interactuando cada vez de una mejor manera, ¿no? Reconocer que hay límites al crecimiento económico, a la explotación de recursos y al consumo. Eso es parte de la base de la sostenibilidad, ¿no? Que tiene que ver con las cuestiones sociales, culturales, económicas y ambientales. O sea, bueno, lo que ya saben. Sociales y culturales aquí están separadas, podrían estar todas en sociales o en culturales, pero así ya lo dice la literatura, los especialistas o los teóricos de esto, lo separan lo social como demografía, cuestiones numéricas, ¿no? Estadísticas, y lo cultural como prácticas estas que hablábamos, ¿no? Rituales y de intercambio y convivencia todos los días, expresiones artísticas, en fin, todo, alimento, ¿no? Todas estas cosas a veces inmateriales. Lo cultural aporta factor de empoderamiento, o sea, identidad, antigüedad, historia, pertenencia, propiedad, patrimonio, y eso nos vincula con una idea del derecho al paisaje, muy importante. El desarrollo sostenible está en favor del co-desarrollo justo, ¿no? O sea, equilibrado otra vez, con base en eso que les decía. Es un asunto de calidad, no de cantidad. Bienestar individual y colectivo basado en el de la naturaleza. Y juntos, yo diría, pues, atiende el largo plazo además del corto. Esto es fundamental. El, la visión sostenible no es inmediata, sino tiende, ¿no? Hacia el largo plazo. La caracterización dirige la planeación y la toma de decisiones con base en temas que considera legítimos y marginaliza otros. Esto es muy importante. Aquí consideras la palabra clave. Otra vez es arbitrario. Otra vez depende de ciertos intereses, de ciertos grupos, etc. Entonces, nosotros tenemos que ser los que sumen a todos, o sea, no dejar a nadie afuera, porque entonces sí vienen los conflictos y siempre hay una desconsideración o descarte o tienden a anular o sí, cuando no están integrados todos, ¿no? Y desde luego, igual que con el lenguaje o con la retórica, cuando se dice algo, se deja de decir otra cosa, pues literalmente. Aquí igual, cuando se consideran legítimos otros, se marginalizan algunos. Eso es muy importante que sepan, que lo tengan presente para que pongan atención, ¿no? O sea, para poner atención en eso. Y la planeación es una aproximación basada en la caracterización, desde luego, ¿no? Es problem oriented, sí, está orientada de acuerdo, enfocada a los problemas, o sea, la planeación sí está abocada a resolver problemas, ¿no? Pero no los problemas como los define igual, ¿no? La teoría o la política, sino como los definen las personas que habitan o como los define un medio en riesgo, ¿no? La generación de la caracterización requiere de la participación multidisciplinar, esto ya lo, sin duda, y de diversos grupos que informe y asesore sobre la naturaleza compleja del paisaje. Ah, bueno, les quiero contar algo muy curioso. El proyecto que ya se llama, es un observatorio del paisaje hacemos caracterización y pude abrirlo por la pandemia, apenas pude abrirlo este semestre y tengo trabajando en ellos a un chavo de urbanismo y un chavo de biología que va a entrar en la maestría, perdón, en sustentabilidad. Y el urbanista va a terminar. No hay paisajistas. Qué notable, ¿no? La generación de la caracterización requiere de la participación multidisciplinar y de diversos grupos que informe y asesore sobre la naturaleza compleja del paisaje. Solos, les decía yo ayer a este mismo grupo, solos no podemos. El problema nos rebasaría, nos rebasa siempre más en una escala urbana, periurbana y regional, ¿no? Sí nos rebasan los problemas o la complejidad. Entonces, por eso necesitamos la multidisciplina, trabajar con los otros saberes y conectarnos con ellos para poder hacer una lectura mucho más profunda del paisaje. Es determinante la manera en la que se hace la caracterización para identificar el potencial, problemática y valores que se pongan en acción en la planeación y toma de decisiones. Entonces, es determinante la manera en la que se hace la caracterización.
cómo se orienta, qué la define, cuáles son los parámetros, cuáles son los marcos teóricos para identificar el potencial, problemática y valores que se pongan en acción. Entonces, sí hay una parte teórica y hay una parte práctica, ¿no? Que tienen que interactuar para poder generar métodos, ¿no? Modelos de trabajo. El impacto de la caracterización es significativa porque ayuda a traducir el principio del desarrollo sostenible en acciones locales específicas y en estrategias generales, ¿no? El desarrollo sostenible no tiene una única definición, ¿no? Como nada, todo tiene múltiples definiciones, desde luego tienen que ver desde dónde los percibamos o los comprendamos, entonces, y los definamos, desde luego, ¿no? O sea, ¿con qué términos? Entonces, la caracterización igual es significativa, porque, por lo mismo, porque tiene sentido solamente para el grupo, ¿no? que habita, vive y depende de cierto paisaje. Y este es un adelanto porque así viene, me equivoqué, así viene en el programa, y creo que no, creo que hay que ahora, tendríamos que estar viendo las siguientes sesiones, que son las que vienen en el temario, deberían de venir antes de unidad de paisaje, pero no les dejé para no traicionar el plan, no les dejo de poner una definición de unidad de paisaje, con lo que yo creo que se puede hacer la planeación, pero no la unidad de paisaje que da la ecología del paisaje, sino esta unidad de paisaje mucho más híbrida, digamos, ¿no? Más sensible, que nada más la que arroja el esquema de Yamaha, ¿no? De la ecología. En el paisaje es posible definir zonas cuyas características son relativamente homogéneas, es decir, comparten rasgos naturales y humanos y por lo tanto conforman una imagen distinguible o diferente de la siguiente. Esto ya no nos puede hacer ruido. El paisaje es una imagen, ya lo dijimos, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, porque se representa, se tiene que poner o sea, lo que entendimos y lo que aprendimos y lo que sintetizamos se pone en una imagen, ¿no? Lo que vemos, la síntesis de lo que vemos físicamente también es una imagen. Entonces, son zonas cuyas características son relativamente homogéneas, es decir, comparten rasgos naturales y humanos y por lo tanto conforman una imagen distinguible o diferente de la siguiente. Otra vez, por eso tienen sentido los límites, así empezamos. La definición de unidades en el paisaje constituye una herramienta para la planeación y gestión de usos, conservación o cuidado del territorio. Entonces, con base en estas zonas homogéneas que ya tienen todo este bagaje que ya vimos, ¿no? Que comparten y que son semejantes y que pueden dialogar armónicamente, entonces ya podemos clasificarla como una unidad y planear, ¿no? Para intervenir. Esta es la Mixteca de Oaxaca, que es Ginawa, que se llama el pueblo, y bien ustedes, aquí hay un descubrimiento, esta es una pequeña ladera y esta es otra pequeña ladera y esta es una misma unidad del paisaje, aunque reciban soleamiento, ¿no? Diferente. Vemos que hay una continuidad, ¿no? En la vegetación, en los colores. Los colores son muy importantes significativamente para cuando observamos, porque tiene mucho sentido, ¿no? El colorido de la vegetación. Y por eso, entre otras cosas, los tlacuilos le metían color a sus imágenes para darles este sentido figura, o para, sí, a la figura darle mayor realismo, ¿no? Este es el mismo paisaje, nada más que hacia el otro, hacia el poniente. Aquí, esta es otra unidad de paisaje, ven ustedes, donde ya la deforestación pues dejó el suelo, el manto del suelo expuesto, una erosión terrible, y ya pues, se ha perdido buena parte del suelo, la verdad es que ya queda la capa rocosa y es muy difícil, está siendo muy difícil regresar a que el suelo esté vivo para poder generar ahí un bosque, una parte de bosque comestible que gestionó la propia comunidad y una parte del bosque que ya metió ahora hace poco el amigo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con sus políticas estas de reforestar, pero con naranjas, no, reforestar con árboles frutales
la comunidad, pero reforestal. Y esta es otra unidad de paisaje que es el pueblo, ¿no? Es importante, vean ustedes, sí está perfectamente delimitado, este espacio también está perfectamente delimitado, el afectado, porque tiene esas dinámicas naturales propias de la Oceanía que llega hasta cierto lugar, ¿no? También tiene la delimitación política de propiedad y esta es otra unidad de paisaje que requeriría, ¿no? Un tratamiento diferente, que no está desvinculada de esta, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que, ya me la llevo y la trabajo aquí. No, 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 no dejamos nunca de ver de ver todo esto. Este pedacito está por acá, digo, es parte de esta sección en el oriente, y entonces todo trabajará junto, pero hay ciertas unidades, ¿no? Zonas homogéneas que pueden trabajarse para generar un diálogo continuo en todo este paisaje. Eso es lo que me parece que que puede ofrecer la unidad de paisaje como herramienta de planeación. Este es el mapa, bueno, la fotografía aérea de Google, perdón, no es un mapa. Aquí está Tequesquinahuac y esto es como se ve desde otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva aérea vertical. Y si yo les digo que aquí hay verde y productivo y ríos y así, como aquí, pues no lo creen, ¿no? No se ve. Entonces, por eso también de qué herramientas nos allegamos para estudiar y comprender y conocer el lugar, pues es muy importante. Este es el pueblito, este es el paraje, ¿no? Todo desmantelado, miren ustedes, deforestado, que está en torno a él. Y en este lado es donde ya veíamos mucho más verde, ¿no? En el costado norponiente. Ay, voy a dejar de compartir. Ahora sí puedo ver la 8:30. Bueno, eso es básicamente en lo que consiste el paisaje, los intríngulis, diría un profe mío que ya falleció, de paisaje, del paisaje, y en lo que se basa en términos generales, ¿no? El objetivo de la caracterización. En términos específicos, lo trabajamos todos los días. Vamos a hacer aquí caracterización, o sea, de eso se trata este semestre y el que sigue, o sea, esta materia más bien, este año, este curso optativo se trata de eso, de trabajar con paisajes para abonar. Ahora estamos a la distancia y es diferente, pero la idea era seguir abonando a los paisajes del sur de la Ciudad de México, los humedales, para generar algo que tenga sentido, ¿no? No nomás en el rescate, sino en el desarrollo de la vida digna, equitativa, con oportunidades ahí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que viene ya tiene relación directa con estos principios de caracterización y desde luego de paisaje. ¿Tienen comentarios, dudas, preguntas o así? No. Creo que no, profa. La verdad es que es mucho más divertido hacerlo que contarlo. Y sí, y sí. Bueno, pues los ejercicios que han hecho tienen que ver claramente con esto, ¿no? Las herramientas que se utilizan para la caracterización, pues son estas que ustedes que han leído, van a seguir leyendo diferentes y haciendo el ejercicio para que lo puedan en carne propia, ¿no? Y le pueden encontrar la utilidad, todo ayuda a leer el paisaje, ¿no? Es una lectura profunda, sensible del paisaje que es muy importante para que, pues, para que tenga sentido. Para que le encontremos el sentido y podamos imaginar, ¿no? Alternativas de diseño con base en el mismo sitio. Una vez hicimos un ejercicio increíble, ese es el que sigue. No, ni les voy a decir. Ese es el que sigue. Espero, déjenme anotar mi celular. Ya. Entonces, hicieron el de la caminata, ahora están el de la toponimia, pues ya vieron claramente el caso de la toponimia que estoy trabajando desde en el siglo X y finales del X, XV,
principios es náhuatl, náhuatl es absolutamente prehispánico, antes del hispánico, y darle un lugar o recobrar, la intención es recobrar el lugar de Huexotla en ese escenario, cuando los texcocanos, pues todo, hasta Alba Istlizochtli con su historia de la nación chichimeca, pues claro que lo anuló, ¿no? Lo quiso desaparecer del escenario, y no, parece ser que según los estudios arqueológicos y tal, si empezamos a juzgar, parece ser que ¿no? Era el sitio más importante en la región, pero eso pues en buena parte lo revela la toponimia. Entonces, si yo llegué a ese lugar, a Huexotla, porque nos invitaron a hacer el proyecto para el Museo del Sitio de Lina, ¿no? Que no había dignidad. Y entonces, a raíz de ahí dije, pues hay que ir a ver Huexotla. Huexotla es un pueblito así, casi como el dibujo del mapa mental del joven, ¿no? Que hizo. Es minusculísimo. Eh, y sin embargo tiene unas estructuras arqueológicas, arquitectónicas, arqueológicas, monumentales, muy impresionantes. Y entonces, ¿de dónde salieron? O sea, ¿por qué está esto aquí? Y entonces, indagando, y formó parte de un seminario permanente que se llama Paisaje y Geografía Cultural en el Instituto de Geografía, y ahí hemos trabajado la noción de Altépetl. Pues entonces, desde el presente y al pasado, ¿no? Y entonces, pues empieza uno a hurgar y a buscar y a preguntar y a hacer y las personas, por eso la toponimia, con un poco de cariño y desprecio, le han puesto sobrenombres a las estructuras, entonces se llama el pastelito, una estructura bastante interesante e importante de circular, ¿no? Para Ecatl, le llaman el pastelito o el circular o así, ¿no? Y nunca han ido o no lo conocen o me han contado. No sé si sea verdad o no, pero no sé, y no sé por qué hay esa especie, no sé si es desprecio, desvinculación. El caso es que eso es parte de lo que necesito entender. Y pues hay que ir desentrañando, ¿no? Y mi idea es generar, lo propone Cosgrove, Dennis Cosgrove, acaba de morir hace poco de cáncer, geógrafo, que dice que para que las personas puedan reconocerse en el paisaje, necesitan tener cartografía, ¿no? A la mano, que puedan ver y rever y rever. Esa cartografía indígena, hay muy poca, había mucha, pero nos quedan pocos ejemplos de cartografía indígena. Y siempre cuando ustedes lean sobre códices y así, los mejores ejemplares son estos texococanos. El códice Xolotl, de donde vieron la lámina, es uno, hay otros dos, tres, el códice Tlotzin, Quinatzin y de Coatlinchan. Pero todas estas imágenes, incluso las cartográficas, no eran textos fijos, ¿no? Sino que eran una especie de guión, y tenía una parte actuada, performance, ¿no? Venía con la parte oral, se contaban, las personas comunes y corrientes, ustedes bien saben, no tenían acceso a esto. Entonces, el mapa venía acompañado de este discurso y de la actuación y de la representación, y entonces, y se podían ver en el sitio, ¿no? Y entonces se reconfirmaba el orden y los estamentos y los linajes y todas estas cosas, y desde luego y las jerarquías, ¿no? Y lo mismo pasa con los mapas, los del INEGI, igual es la misma, los vemos y los vemos, y siempre, ay, aquí están, ¿no? Nos reafirman en el sitio y el lugar que tenemos en el sitio. Entonces, la propuesta es generarles un mapa actual en donde explique todo esto que he ido encontrando, para que puedan gestionar de una manera mucho más equitativa sus recursos, y el principal, el agua. Tenían Huizota solo pudo llegar a lo que llegó, en lo que hemos descubierto, que son 15 kilómetros del borde del lago al pie de Monte Alto, porque tenía, desde luego, muchas afluentes de agua. Tenía 3 ojos de agua, manantiales, y 2 ríos. Y hoy los ríos no tienen agua, están secos, y solamente el carrancismo les devolvió un ojo de agua que les quitó Chapingo. Y esa es toda el agua que tienen potable. Pues pregúntenme, entonces, para que puedan involucrarse un poco más y gestionar mejor y relacionarse con su patrimonio,
pasado y presente, pues entonces esa es mi idea, es esta, generarles un mapa, ¿no? Bueno, este, y por eso la caracterización del paisaje desde incluso el imaginario, ¿no? Hasta el físico. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Ah, bueno, les platicaba, y de la toponimia, pues es muy importante las capas, como yo les expliqué, y como lo leyeron todas las capas, ¿no? Que tienen de nombres que existen en el espacio, en los espacios que vivimos y que los hacen también significativos, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna duda, comentario u otro? Ejemplo, ejercicio, avance de su del trabajo que están haciendo. Les da sentido, esto ya lo sabían, no lo sabían, no es congruente con lo que han estudiado antes. Díganme algo, oigan. A mí, bueno, es que, Ay, ay, perdón, 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 Les, Gaby. no No, vas no, no, lejos. tú, Gaby, tú, di. Gracias, Les. No, me parece súper interesante. Ciertas cosas ya las sabíamos, pero tiene otra perspectiva también como que en cierta forma nos refuerza y nos hace ver desde otro lado, ¿no? El trabajo que yo empecé ahora con esta exposición, pues lo voy a cambiar un poco, porque como que pues eso, me abre a otra manera de verlo, a complementarlo, más que a cambiarlo, a complementarlo. Está muy padre. No lo cambies, por favor. Ah, bueno, ya quedó ahí plasmado. No lo eliminen. Ok. Es muy importante. Ah, eso es otra parte importantísima. En mi experiencia, esta primera aproximación y muy intuitiva que uno hace y la hace y la representa, es un muy buen referente al que podemos regresar y recurrir, ¿no? Aunque después otras sean ya, ¿no? Arregladas o corregidas o lo que ustedes quieran, y no nada más para compararlo, sino porque esa primera intuición, cuando ya estamos empapados y conocemos un poco más, siempre es buena, siempre es útil. Entonces, no es nada más para comparar y, ay, mira cómo has mejorado. No, es una fuente donde podemos ir a brevar otra vez, ¿no? Porque lo intuitivo a veces es muy bueno, ¿no? Y es una fuente de creatividad también interesante. Entonces, por favor, no lo deseches. No. Aparte es parte del proceso, ¿no? Porque además después te vas volviendo quizás más académico y dejas fuera los aspectos, como dice usted, más intuitivos, que muchas veces son muy valiosos o más valiosos quizá que los más académicos. Entonces sí, no lo desecharé, lo complementaré y también las comparativas pues también ayudan. Sí, desde luego, desde luego. Pero siempre hacemos eso, ¿no? Siempre mira cómo mejoraste, ¿no? En este ya pensamiento positivista, evolucionista, ¿no? Sí, pero no es nada más mejorar, sino se enriqueció y tal, pero en esto también hay algo, ¿no? Bueno, si no, la historia no tendría sentido. Ok, muchas gracias. Exacto. Leslie, ¿tú ibas a decir algo o no? Ah, sí, profe, dos cosas. Una, que si les podía hablar como de forma más, más acercada de lo que hicimos la vez pasada en caracterización, porque les estaba contando ayer por si alguien se quería unir a esta nueva etapa. Ajá. Y la otra es, ya esto es más apegado a lo de caracterización de esta clase, que a mí en lo personal, hacer la caracterización me daba un dolor de cabeza antes, o sea, de que yo decía, no, es que de verdad esto no es lo mío, esto no me está gustando. Pero cuando hicimos, o sea, cuando nos metí a su taller, al de la caracterización justamente, me cambió completamente la vida. De que yo dije, wow, o sea, cómo, o sea, de fuentes que parecen casi improbables o no tan, o sea, no que normalmente la gente le pregunta a la misma gente que habita la zona, se puede obtener esta información tan rica y valiosa, ¿no? Como fue que esa vez que fuimos a preguntarle a la gente cómo veía el parque y todo eso, pues lo mismo, ¿no? Que también eso venía en la lectura de toponimia, que la gente habla de sus paisajes, de cómo los nombran y cómo esto justo nos está hablando del paisaje y que son capas y todo esto. Me gustó mucho. Entonces, además, ya amo la caracterización, ya me gusta mucho. Qué bueno. Muy bien. El, el, eh, en el equipo que generamos de manera así voluntaria y espontánea de la caracterización, porque yo me acerqué a diferentes dependencias no gubernamentales que hacen que me imaginé que necesitarían ayuda
para resolver o atender diseño o intervenciones, ¿no? Modelamientos en espacios exteriores. Entonces me comuniqué con SEDEMA de la Ciudad de México y con el Departamento de Infraestructura Verde para ofrecerles, ¿no? algún ayuda, auxilio en algún proyecto que necesitaran y que nos dieran un caso real con el cual trabajar para hacer esta caracterización. Y entonces eso iba a ser con lo que íbamos a empezar ya taller oficialmente, ¿no? Pero pues, vino todo esto y fue imposible. Entonces nos quedamos, sí lo hicimos de todas formas, con el caso de Tláhuac, convocamos durante el paro, les digo, un equipo de trabajo y atendieron a la convocatoria un grupo de chaves de diferentes niveles, eso estuvo padrísimo. Había alumnos desde recién ingresados hasta ya de séptimo, tesistas, teníamos un caso, no era su tesis, pero trabajamos juntos. Y entonces le entramos a la caracterización del bosque de Tláhuac, que ese era el asunto, ¿no? Y pues desarrollamos, ¿no? Con los medios, porque pues en media pandemia pues, no podíamos ir tanto al sitio, no podíamos hacer tanta exploración, ¿no? Dentro de los colectivos que tienen que ver con el espacio, pero pues en lo que pudimos, desarrollamos el documento, ¿no? de la caracterización y encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Como que es un espacio de relleno, como que sugeríamos cambiar el nombre, porque es un bosque, si en realidad es un humedal, ¿no? Y porque el imaginario, y entonces, la discusión después que me aventé con SEDEMA y con el patronato del bosque de Chapultepec que quiere meterle dinero, van a aportar dinero importante para rescate de este lugar. Y todos todos decían que no, que tenía que ser bosque, y lo apoyó Marcos Massari, entonces ya es muy difícil hacerles entender que, salvo una persona que se dedica a la reforestación de la SEDEMA, o sea, el encargado de la reforestación de la SEDEMA fue la única persona que dijo, es que tiene razón, ¿no? la maestra. Pero no, en realidad no. La idea tenemos muy arraigada la idea de bosque, ¿no? Bosque es lo mejor, bosque está anclado a esta idea de la mayor calidad del esparcimiento, lo natural, se llama bosque. En cambio, los humedales los fuimos despreciando, ¿no? Porque eran sitios húmedos. También hay una simbología ahí muy interesante. Allegada, es experto el amigo Eduardo Ceballos, de la humedad. Entonces, pero además todos los ríos conlleva, ¿no? El agua anualmente en estos ciclos del agua y la humedad y las inundaciones y el patrimonio, y en fin, que los humedales no tienen la misma connotación que tienen los bosques, y entonces cambiar el nombre, pues. Pero cambiar el nombre es importantísimo, porque entonces como van, están viendo, reconectamos, ¿no? con el ambiente. Bueno, en fin, hicimos una serie de cosas. Ahora viene una segunda etapa que prometimos, que dijimos que íbamos a entregar para terminar de hacer, pues lo mejor, o sea, completar lo que nos solicitaron para esa caracterización y avanzarle ya a los casos, a lo que sigue, ¿no? Entonces, sí, la idea es que sea servicio social, práctica profesional, todo, ¿no? Todo, pero hasta ahora el grupo de chavos que siguen que no hemos abierto una nueva convocatoria formalmente, la hicimos en los grupos donde están los chicos, las chiques, pero, y están trabajando en realidad ahorita todavía de manera voluntaria, ya lo oficializaremos el próximo semestre en cuanto se pueda. Eso es básicamente lo que está sucediendo. ¿No? Leslie, ¿quieres decir algo más? No, pues básicamente eso y que también pues, fue un ejercicio muy interesante, les digo, como este acercamiento que no había tenido la oportunidad de hacer bien de la caracterización, estuvo de 10. Qué bueno. Bueno, pues entonces, la próxima vez vemos el ejercicio de la toponimia y dejamos el siguiente. También está muy padre. Y si tienen comentarios o dudas o así, pues se comunican conmigo. Y si no tienen otra duda ahorita, pues ya terminamos. ¿Está bien? Pero Sí, maestra, yo gracias. referente a la toponimia de lo de las capas.
Otra vez, perdón. Que tengo duda con la toponimia, Ujú. con lo de las capas que mencionó, en la Ah, representación. lo que pasa es que la toponimia no es fija, ¿no? No se nombra un lugar de una vez y para siempre, sino que luego los nombres van cambiando. Eso se ve claramente en la nomenclatura de las calles, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenían al principio ciertos nombres, después vino el patriotismo nacional y entonces les pusieron nombres de héroes, y luego ya cambiaron y entonces en otros lugares. Y sobre esa incluso hay calles que la comunidad conoce con otros nombres, ¿no? Hay la calle de Tablabarteros, eso es muy común, por ejemplo, en el centro. Entonces, donde estaban este oficio, este gremio, y esa es la calle de los Tablabarteros. Entonces, hay varias, quizá no son capas, sino que sí, y cuando es histórico, cuando hay un nombre sustituye a otro, y entonces muchos de los estudiosos en toponimia dicen que cuando llega un grupo que domina al siguiente, ¿no? Políticamente o así, entonces anulan también su toponimia e imponen una nueva. Ese es un proceso. Hay otros procesos de las prácticas cotidianas, de los sucesos, ¿no? De la Llorona. No saben a qué hace a la Magdalena Contreras. ¿Cuántos espacios tiene la Llorona? Muchísimos, ¿no? O el Callejón del Maguey, o así. Entonces, bueno, y cuando yo les puse el ejemplo del Halloween, porque cuando salía con mis hijos